Llevé el móvil roto de mi marido al técnico un martes cualquiera. O al menos eso creía yo en ese momento, antes de que ese martes cualquiera se convirtiera en el día que dividiría mi vida en un antes y un después. La pantalla se había quedado negra la noche anterior, justo después de que él, Javier, lo lanzara con rabia sobre el sofá porque ese aparato de mierda se había colgado otra vez. Mañana lo llevo a cambiar y ya está, gruñó. Total, toda la información está en la nube. ¿En la nube? Lo dijo con esa seguridad que siempre usaba cuando quería que yo no preguntara más. A la mañana siguiente, salió temprano a una reunión importante. Dejó el móvil sobre la mesa del comedor, muerto, con la carcasa rajada en una esquina. Ni se te ocurra llevarlo a ninguna parte, me advirtió al irse. Voy a ver si renuevo el plan con la compañía. Y se fue sin besarme. Me quedé sola con el teléfono negro mirándome desde la mesa como un ojo cerrado. No sé cuánto tiempo estuve fregando platos que ya estaban limpios, ordenando cosas que ya estaban ordenadas. Hasta que una idea se instaló en mi cabeza, incómoda y persistente. ¿Qué teme tanto que vea? No era la primera vez que el móvil se interponía entre nosotros, pero sí la primera vez que lo veía realmente vulnerable, silencioso, sin su contraseña, sin su huella. Una parte de mí quería obedecer y dejarlo ahí. La otra, la que tenía meses tragándose sospechas, decidió que ya era suficiente. Lo metí en mi bolso como quien comete un delito. Solo voy a preguntar si tiene arreglo, me dije. Nada más. El local de reparación estaba a 3 calles de casa. Un lugar estrecho, lleno de pantallas desmontadas, cables y carteles de no nos hacemos responsables de. Detrás del mostrador, un hombre de unos 40 años, con gafas y manos de quien lleva toda la vida desarmando aparatos, levantó la vista de un portátil. Buenos días. Hola, respondí, sacando el móvil. Se quedó la pantalla en negro, pero creo que aún vibra cuando entra algo. Es de mi marido. Quería saber si tiene arreglo, y cuánto costaría. Él lo tomó con cuidado. Lo giró, lo conectó a un cable, presionó algunos botones laterales. Parece que la pantalla está frita, murmuró. Pero el equipo en sí enciende. Eso es buena noticia. Puedo intentar cambiar el display y hacer una copia de seguridad, si quiere. ¿Puede ver lo que hay dentro? Pregunté, con el corazón acelerado. Me miró por encima de las gafas, evaluándome. Solo lo que aparezca en pantalla cuando encienda. No voy a abrir nada privado sin permiso. Sentí vergüenza de mi propia pregunta. No, claro. Solo, es que mi marido trabaja con cosas importantes y, mentí. Ni siquiera sabía exactamente en qué trabajaba ya. Javier hacía tiempo que vivía más en su móvil que en nuestra casa. El técnico asintió. Déjeme unos minutos. Si el equipo arranca, le digo. Se llevó el móvil a una mesa al fondo. Yo me quedé de pie, mirando vitrinas llenas de fundas de colores y protectores de vidrio, como si me importara no romper algo que ya estaba hecho pedazos por dentro desde hacía tiempo. Pasaron 5, 10 minutos. Escuché el sonido característico de un móvil encendiéndose, muy bajito. Luego, nada. Luego, una exclamación apenas contenida. Caray. Levanté la cabeza. El técnico me miraba desde el fondo del local con el ceño fruncido. Volvió al mostrador, pero no trajo el móvil. Señora, dijo, en voz más baja. ¿Puede venir un momento, por favor? Sentí un nudo en el estómago. Lo seguí hasta la mesa del fondo. El teléfono de Javier estaba conectado a un monitor auxiliar, porque la pantalla seguía negra, pero el sistema se veía en grande frente a nosotros. Iconos, notificaciones, números. Mi vida paralela, desconocida, en 6,5 pulgadas ampliadas. Mire, dijo él, señalando la barra superior. No he abierto nada, solo han saltado solas las notificaciones al encender. Había decenas. Mensajes de WhatsApp, correos, alertas de banco. Lo que me atrapó la mirada no fueron los nombres de contactos, sino 2 iconos que yo nunca había visto en el móvil de Javier, una aplicación de mensajería oculta y otra de banca internacional que yo no recordaba haberle visto usar. El técnico hizo algo rápido con el teclado. No se asuste, no estoy entrando a su vida, aclaró. Solo, cuando un dispositivo se asocia a mi equipo, me aparecen ciertas alertas de seguridad por defecto. Y esto no es normal.
Amplió la vista de una de las notificaciones del banco. Se veía el nombre de Javier, parte de un número de cuenta y una cifra. Transferencia realizada, 15.000 euros a cuenta Besos. Beneficiario, LS. ¿Su marido le había comentado estas transferencias? Preguntó el técnico. No, respondí, sintiendo que la voz me temblaba. Tenemos una cuenta conjunta para la casa, pero esas cantidades, nunca las vi. Otra notificación emergió, casi en directo. Mensaje nuevo. Amor, corazón rojo. El técnico desvió la mirada, incómodo. Mire, señora, susurró. Yo no debería decirle nada. Esto no es parte de mi trabajo. Pero en los años que llevo en esto, he visto de todo. Gente estafada, mujeres que descubren dobles vidas, hombres que encuentran pruebas de chantaje. Me miró fijo, más humano que vendedor. Por eso se lo digo así de claro, mire esto con calma y protéjase. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Puede hacer una copia de todo? Pregunté, casi sin reconocer mi voz. Mensajes, movimientos bancarios, lo que sea. Él dudó. Tendría que pedirle que firme una autorización de respaldo. Es su marido el titular del equipo. Soy su esposa, dije, sacando mi DNI. Vivo con él. Tenemos bienes juntos, cuentas juntas. Si hay algo que me pueda perjudicar, tengo derecho a saberlo. El técnico titubeó unos segundos que se me hicieron eternos. Luego asintió. Está bien. Le voy a hacer un respaldo completo en un disco externo. Lo que usted hará con eso es asunto suyo. Mientras él preparaba el proceso, mis ojos se desviaron al monitor. Aunque no toqué nada, la vista previa de la app de mensajes mostraba fragmentos de conversaciones. Mi vida, ya casi junto todo y nos vamos. No aguanto más dormir con ella, pero ten paciencia. Hoy hice otra transferencia. En 2 meses estaremos libres. Libre. Él se sentía atrapado conmigo, mientras yo guardaba las facturas, pagaba la luz y creía en su cara cansada de trabajo duro. En la esquina de la pantalla, otra app mostraba pequeños movimientos, pagos en hoteles que yo no conocía, reservas de vuelos, compras de joyas que nunca vi. Va a tardar unos 20 minutos, dijo el técnico, conectando un disco. Si quiere, puede esperar afuera. No, respondí, clavada al suelo. Prefiero quedarme. Cuando por fin me puso en la mano un pequeño disco negro etiquetado con la fecha, sentí que era más pesado que el propio móvil. Guárdelo bien, me recomendó. Y, si me permite el consejo, antes de devolverle el teléfono a su marido, decida qué va a hacer con esto. Salí del local con el bolso apretado contra el cuerpo, como si llevara dentro una bomba. El sol de mediodía me pareció demasiado brillante para la oscuridad que acababa de ver en esa pantalla. Hasta ese día, yo creía que estaba casada con un hombre con secretos. Ese martes, entre mensajes marcados con corazones y transferencias ocultas, entendí que estaba casada con un hombre con un plan. Y que ese plan no me incluía a mí en el futuro, solo en la lista de daños colaterales. Caminé las 3 calles de vuelta a casa con la sensación de que cada vecino que saludaba desde su balcón podía ver la culpa grabada en mi frente. El sol, que antes me parecía acogedor, ahora era un foco interrogador. Al cruzar el umbral de la puerta, el silencio de la casa me golpeó. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora lo escuchaba con nuevos oídos. No era paz, era el vacío que precede a un terremoto. Coloqué el bolso sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde horas antes había estado el móvil de Javier. Saqué el pequeño disco negro. Era un objeto inerte, frío, pero contenía el veredicto de mi vida matrimonial. El técnico me había dado una contraseña para acceder a los archivos en un sobre blanco, anónimo. Guárdelo bien, me había dicho. Y eso hice. Lo escondí dentro de una caja de té de manzanilla, en lo más profundo del armario de la cocina, detrás de latas de legumbres que nunca usaba. Un secreto dentro de otro secreto. Con las manos vacías, me senté en el sofá, el mismo donde Javier había lanzado el teléfono. Y entonces, como si la quietud forzara a la memoria a revelarse, los recuerdos acudieron en tropel, no como escenas nítidas, sino como puntadas sueltas de una tela que se había estado deshaciendo durante años. Lo conocí en una librería. Elogiaba un libro de arquitectura, yo buscaba una novela que no encontraba. Me ayudó a localizarla en una estantería alta.
Su sonrisa fue fácil, segura. Javier irradiaba una competencia que a mí, siempre tan llena de dudas, me resultó profundamente atractiva. En nuestros primeros años, esa seguridad se manifestaba como un cuidado. Déjame, que yo manejo esto, decía mientras configuraba mi primer smartphone. Las finanzas son un lío. Preciosa, yo me encargo. Y yo, acostumbrada desde niña a que los asuntos serios los llevaran otros, personas que parecían entender un mundo incomprensible para mí, asentí. Confundí su control con protección, su manejo con dedicación. Recuerdo la compra de esta casa. Yo aporté mis ahorros de una década, un dinero que guardaba con la meticulosidad que me daba mi trabajo como correctora de textos, un oficio silencioso y solitario. Él se presentó ante el banco como el principal contribuyente, hablando de inversiones y planes de pago que a mí se me antojaban nebulosos. Tú no te preocupes, Sofía. Yo pongo la mayor parte. Y, al final, firmé donde me indicaron, aliviada de que alguien tan capaz se hiciera cargo del papeleo. Nuestra tarjeta de crédito conjunta siempre estaba en su cartera. Es más práctico, argumentaba. Así no tenemos que andar coordinando. Y yo, que detestaba los conflictos, acepté. Era más cómodo. Las banderas rojas, sin embargo, empezaron a desplegarse, pequeñas y traicioneras. Un día, la contraseña del ordenador familiar cambió. Actualicé la seguridad. Es más fuerte ahora. Pero la nueva clave nunca llegó a mis manos. Sus sesiones en el móvil se volvieron nocturnas. Yo me acostaba y lo escuchaba reírse bajito con la luz de la pantalla iluminándole la cara desde el sofá. Si me acercaba, el dedo pulgar realizaba un movimiento rápido y el teléfono se oscurecía de inmediato. «Trabajo, cariño», murmuraba, sin levantar la vista. «Cosas aburridas». El recuerdo más punzante, el que ahora me hacía sentir una ingenua monumental, ocurrió apenas unos meses atrás. Había notado que el saldo de nuestra cuenta común menguaba a un ritmo alarmante. Con un hilo de voz, casi disculpándome, le pedí ver el extracto. «Claro», dijo, con una sonrisa demasiado amplia. Acercó el móvil, sus dedos deslizaban las pantallas con una velocidad de ilusionista. Números, gráficos, conceptos ininteligibles pasaban en un borrón. «Mira, este pago es la hipoteca, esta es la luz, esto, imprevistos del coche». Hizo una broma sobre mi súbito interés en la contabilidad y me dio un pellizco en la mejilla. Un gesto condescendiente que, en ese momento, logró su objetivo. Me sentí tonta, entrometida. Cansada de nadar contra corriente, solté el tema. «Tienes razón, son tonterías mías». Ahora, sentada en el sofá con el eco de esos mensajes, hoy hice otra transferencia. «En 2 meses estaremos libres». Resonando en mi cráneo, entendí la verdadera magnitud de mi error. No había renunciado a ver un extracto bancario, había renunciado a mi propio lugar en la ecuación de nuestra vida. Él no era un hombre con secretos laborales o deudas de juego. Era un arquitecto. Y había estado diseñando meticulosamente su huida, utilizando los cimientos de nuestra vida en común, de mi dinero y mi confianza, como los materiales de desecho para construir su nuevo futuro con otra persona. El sonido de la llave en la cerradura me hizo incorporarme de un salto, el corazón embistiéndome las costillas. Era él. Javier entraba como siempre, colgaba la chaqueta, dejaba las llaves en el cuenco de porcelana. Su mirada se posó en la mesa del comedor, vacía. «¿Dónde está el móvil?», preguntó, su voz serena, pero con un filo de tensión apenas perceptible. «No estaba», mentí, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otra mujer. «En la tienda. Dijeron que no tenían el modelo de pantalla en stock. Que volviera mañana». Él me miró, y durante una fracción de segundo creí ver un destello de suspicacia en sus ojos. Pero luego asintió, distraído. «Bueno, no importa. Mañana lo soluciono». Se acercó a la cocina, abrió la nevera. Yo me quedé de pie, mirando su espalda, la espalda del hombre con el que había compartido una década. Y supe, con una certeza absoluta y aterradora, que la mujer que había sido hasta esa mañana, la que creía en sus excusas y temía sus reproches, ya no existía. En su lugar, había otra. Una mujer con un secreto escondido en una caja de té, esperando su momento.
La luz del monitor del portátil de Javier se reflejaba en sus gafas de lectura, creando dos pequeños rectángulos de luz azulada en la oscuridad del estudio. Era tarde, pero él nunca parecía cansado cuando se sumergía en estas sesiones nocturnas. Yo fingía dormir en la habitación de al lado, pero cada tecleo suyo, cada suspiro de satisfacción, era un martillazo en mi conciencia vigilante. Desde que el disco duro yacía escondido en la caja de té, mi sueño se había convertido en un estado de alerta permanente. En la pantalla, dividida en dos, él trabajaba. O eso creía yo. En una ventana, un informe legítimo de su empresa. En la otra, minimizada pero visible desde la puerta entreabierta donde yo espiaba, una aplicación de mensajería con un icono genérico de un sobre. No era WhatsApp. Era algo más discreto, sin notificaciones intrusivas. La veía deslizar el dedo sobre el trackpad, alternando entre el aburrido documento de Excel y la ventana de chat con una fluidez envidiable, criminal. «Mi vida, hoy ha sido largo», escribió, sus dedos danzando rápidamente sobre las teclas. Ella está otra vez con sus manías, limpiando cosas que ya están limpias. A veces pienso que si desapareciera, tardaría días en darse cuenta. Una oleada de frío me recorrió la espalda, tan intensa que tuve que apoyar la mano en el marco de la puerta para no caerme. ¡Ella! Yo era un ella. Una presencia molesta, un fantasma en mi propia casa. Él no escribía en español, sino en un portugués correcto pero con alguna construcción extraña, como traducida. Un código dentro de otro código. La respuesta de amor corazón rojo, Lorena, según había leído en la copia, llegó casi al instante. Paciencia, meu amor. Faltam só 8 semanas. Ja reservei os bus para o Porto. O apartamento é pequeno, mas temo uma vista linda para o Duero. 8 semanas. Portugal. No Andorra. El técnico tenía razón, pero los detalles, grabados a fuego en el disco duro, cobraban una textura aterradora al verlos desarrollarse en tiempo real, en mi salón. Él sonrió, una sonrisa genuina y suave que ya no me dirigía a mí. Era la sonrisa del hombre que conocí en la librería, pero envenenada. «Perfecto», tecleó Javier. He terminado de mover el último lote. Con lo de la venta del coche antiguo y lo que he ido sacando de las inversiones conjuntas, tenemos más que suficiente para empezar. Ella ni se ha enterado. Cree que el Peugeot lo vendimos por 4 perras para pagar la ITV. Mi estómago se retorció. El Peugeot 207. Mi primer coche, el que conduje durante años antes de conocerle. Él se había encargado de la venta, diciendo que un colega del trabajo se lo compraba por un precio razonable. Yo firmé la transferencia de propiedad sin mirar los detalles, agradecida por quitarme un problema de encima. Ahora ese dinero, mi dinero, estaba financiando su fuga con otra mujer. Vi cómo abría otra pestaña, un banco digital con sede en Luxemburgo. Ingresó con una contraseña larguísima que anotó en un pequeño cuaderno negro que siempre llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo había visto 1000 veces, pensando que eran notas de trabajo. Era su llave para robarme nuestra vida. En la pantalla se desplegó un saldo que me dejó sin aliento. Una cifra que no era la de un simple ahorro para un viaje. Era un capital. Una suma construida grano a grano, con la paciencia de un cirujano, extrayendo pequeñas cantidades de nuestra cuenta común, de mis ahorros iniciales para la casa, de supuestos imprevistos que siempre surgían cuando yo preguntaba por el dinero. Lo más difícil ha sido lo de los seguros, continuó escribiendo para Lorena. Pero ya está todo listo. La póliza de vida a mi nombre está cancelada. La que tenía a su favor, la he modificado. El beneficiario ahora eres tú, mi única familia real. El aire escapó de mis pulmones. No solo me estaba robando el presente y el futuro. Había jugado con mi seguridad hasta el extremo más macabro, reescribiendo los términos de mi propia protección en caso de que a él le pasara algo, para entregárselo a ella. La traición ya no era solo económica o sentimental. Tenía el frío cálculo de un testamento manipulado. Cerció la pestaña del banco y maximizó el informe de trabajo justo cuando yo retrocedía un paso, fundiéndome con las sombras del pasillo. Su postura cambió al instante. La espalda se arqueó ligeramente, la expresión de felicidad clandestina se esfumó, reemplazada por una máscara de cansancio responsable. Era el Javier que yo conocía, el marido agobiado por la carga de proveer. Al día siguiente, durante la cena,
observé cada uno de sus movimientos con una nueva y dolorosa claridad. Habló de un compañero de trabajo, un tal Roberto, que estaba pasando por un divorcio complicado. La pobre mujer, dijo Javier, cortando su filete con precisión. Se ha quedado con la casa, pero Roberto dice que no tiene ni idea de cómo gestionar las facturas o la hipoteca. Se pasó la vida delegando, y mira ahora. Es importante ser independiente, Sofía. No depender de nadie. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía saborearla, amarga y metálica, en el arroz. Él era quien había fomentado mi dependencia, quien había levantado muros a mi alrededor llamándolos protección. Y ahora, mientras desmantelaba sigilosamente los cimientos de nuestra vida en común, me daba una lección sobre la importancia de la autosuficiencia. Era su manera de justificarse ante sí mismo, de construir un relato en el que su huida no era un abandono, sino la consecuencia lógica de mi supuesta incompetencia. Asentí, bajando la mirada hacia mi plato. No era sumisión. Era estrategia. Cada palabra suya, cada mentira edulcorada con falsa preocupación, era otro clavo en el ataúd de lo que un día sentí por él. El miedo inicial comenzaba a solidificarse, transformándose en una determinación fría y silenciosa. Él tenía su plan meticuloso, sus 8 semanas, sus vuelos y sus cuentas en Luxemburgo. Y yo, ahora, tenía el mío. El apartamento la recibió con su silencio habitual, un vacío que ya no era la simple ausencia de ruido, sino una presencia tangible que llenaba cada rincón. El apartamento me recibió con su silencio habitual, pero ya no era un silencio cómodo. Era el silencio de una escena del crimen antes de que se descubra el cuerpo. Dejé el bolso sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde había estado el móvil la mañana anterior. Mi mirada se deslizó hacia el estudio, hacia el ordenador portátil de Javier. La puerta estaba cerrada. Era una barrera física que, por primera vez, sentí la urgencia de cruzar. Saqué el disco duro. Era frío y liso entre mis dedos. Entré en el estudio, un espacio que siempre había considerado su territorio, y encendí el portátil. La pantalla se iluminó, pidiendo la contraseña que él nunca me había dado. Pero el técnico, con su previsión escalofriante, me había dado también una memoria USB con un programa que, según dijo, solucionaría ese problema. Introduje el USB, seguí sus instrucciones al pie de la letra y, en menos de un minuto, el sistema operativo cedió, abriéndose ante mí como una ostra revelando su perla envenenada. Conecté el disco duro externo. Un icono nuevo apareció en el escritorio. Mi pulso acelerado resonaba en mis oídos. Coloqué el cursor sobre la carpeta de respaldo y, durante un instante que se extendió hasta el infinito, dudé. Sabía que al hacer doble clic, la mujer que había sido, la que creía en la versión de la realidad que Javier le servía en bandeja, moriría para siempre. La ignorancia era un refugio frágil, pero era un refugio al fin y al cabo. Respiré hondo y cliqué. El explorador de archivos estalló en una miríada de carpetas y documentos. Era la vida digital de mi marido, expuesta y vulnerable. Mi mirada, guiada por una intuición enfermiza, fue directa hacia una carpeta llamada mensajes-app segura. Dentro, encontré un archivo de texto con miles de líneas de conversación. Busqué el contacto Amor Corazón Rojo. Lorena. Empecé a leer. Los mensajes no eran solo promesas cursis, eran planes meticulosos. Javier le explicaba cómo había iniciado los trámites para poner la casa en el mercado. El valor ha subido mucho en esta zona. Es nuestra mejor baza. Ella firmó los papeles de la compra sin leerlos bien, no sospechará. Yo era ella, un obstáculo, un peón ingenuo en su tablero de ajedrez. Hablaban de las cifras, números que ahora reconocía, los ahorros que yo había metido en el enganche de la hipoteca, la venta de mi viejo Peugeot. Todo estaba contabilizado, todo tenía un destino, una cuenta en un banco de Luxemburgo cuyo extracto, en forma de captura de pantalla, encontré en la siguiente carpeta. Mis manos se enfriaron hasta quedarse sin sangre. Navegué hasta la carpeta de la aplicación bancaria. Allí no solo estaban las capturas de la cuenta de Luxemburgo. Encontré un PDF de una transferencia rutinaria, la nómina de Javier. Pero no iba a nuestra cuenta conjunta. Iba a una cuenta a su nombre en el mismo banco, una cuenta de la que yo no tenía noticia. Revisé las fechas. El cambio se había producido hacía 9 meses. Nuestra cuenta común,
la que usábamos para gastos de la casa, solo recibía ahora una transferencia mínima, justo para cubrir la hipoteca y las facturas básicas. El resto, la mayor parte de su sueldo, se lo quedaba él. Mientras yo me preocupaba por ajustar el gasto en la compra, él acumulaba un capital para su nueva vida a mis espaldas. Una náusea ácida subió por mi garganta. La rabia era un puño de hielo apretándome el esternón, pero era superada por una vergüenza abrasadora. Vergüenza por mi ceguera, por mi comodidad, por haber confundido su control con un cariño posesivo. Había sido la cómplice perfecta de mi propia ruina. En ese momento, el sonido metálico y distinto de una llave girando en la cerradura de la puerta principal me atravesó como una descarga eléctrica. Él estaba en casa. Mis dedos, entumecidos por el shock, volaron sobre el trackpad. Cerré todas las ventanas, expulsé el disco duro con la torpeza del pánico y lo arranqué del puerto USB. Las pisadas de Javier resonaban en el pasillo. Corrí a nuestro dormitorio, abrí el cajón de mi ropa interior y escondí el disco entre mis prendas más íntimas, ese lugar que él nunca pisaba. Cerré el cajero de un golpe y salí de la habitación justo cuando él entraba por la puerta principal. El tráfico era infernal, masculló, dejando las llaves en el cuenco. Oye, ¿y el móvil? ¿Lo recogiste? Sí, respondí, y mi voz sonó sorprendentemente serena. Señalé la mesa. Está ahí. Dijeron que era irreparable, que necesitabas un modelo nuevo. Javier cogió el teléfono, lo examinó con desdén y lo dejó caer de nuevo sobre la madera con un golpe seco. Bueno, mañana paso por la tienda y lo soluciono. ¿Qué hay para cenar? Lo miré mientras se quitaba la chaqueta. Ya no veía al hombre del que me había enamorado. Veía al arquitecto de mi desgracia, al estratega que había calculado cada movimiento para dejarme en la ruina emocional y económica. La distancia entre nosotros ya no se medía en metros, sino en capas de traición. Y en ese instante, con el sabor del arroz aún en la boca y el frío del disco duro impregnado en mis yemas, tomé la decisión más importante de mi vida. No lo enfrentaría. No, Dad. Enfrentarlo sería jugar a su juego, con sus reglas. Yo necesitaba aprenderlas primero, entender la magnitud completa de su farsa. Si quería salvar los restos de lo que había sido mi vida, tendría que aprender a pensar como él, con paciencia, con meticulosidad, con frialdad. Pero del lado contrario, la partida acababa de comenzar, y por primera vez yo también tenía un plan. El corazón me latía con un ritmo nuevo, una percusión de terror y determinación que me acompañó desde el silencio gélido del despacho de Daniela hasta el bullicio anónimo de la calle. La abogada, con sus manos tranquilas y su mirada que no se inmutaba ante mi desgracia, había transformado el caos en una lista de acciones concretas. Ya no era solo la esposa traicionada, era una cliente con un caso. Al día siguiente, en la oficina, cada clic del ratón me sonaba a delación. Mientras redactaba un informe insulso, una pestaña privada de mi navegador permanecía abierta en la página de la banca online. Con la excusa de un dolor de cabeza persistente, pedí salir una hora antes. No me dirigí a casa. Tomé un desvío y me planté frente a la sucursal principal de nuestro banco. La entidad era la misma donde Javier y yo habíamos abierto nuestra cuenta conjunta con sonrisas llenas de futuro. Ahora, cada mármol pulido, cada ventanal brillante, me parecía cómplice de su farsa. Solicité hablar con el director, un hombre de sonrisa profesional y corbata impecable a quien solo había visto en la firma de la hipoteca. Cuando me senté frente a él, respiré hondo, recordando las palabras de Daniela. No pida informe. Usted es cotitular, tiene derecho a saber y a establecer controles. Buenas tardes, comencé, manteniendo la voz en un tono bajo pero firme. Necesito una auditoría completa de todos los productos financieros vinculados a mi nombre, tanto en solitario como en conjunto con mi marido, Javier Martín. Cuentas, depósitos, avales, tarjetas de crédito asociadas. Todo. El director parpadeó, un poco sorprendido por la petición tan específica. Por supuesto, señora. Es un trámite que puede llevar un par de días. Se lo enviaremos por correo certificado. Perfecto. Asentí. Y hay otra cosa. Quiero establecer una medida de seguridad en nuestra cuenta conjunta. A partir de este momento, para cualquier transferencia superior a 1.000 euros, se requerirá la firma física de los dos titulares.
sin excepciones. Esta vez, su sorpresa fue más evidente. Era una medida inusual, la clase de cosa que se solicita cuando la confianza ha saltado por los aires. Como usted desee, dijo, tecleando en su ordenador. Quedará registrado en el sistema inmediatamente. Al salir del banco, no sentí alegría, sino la fría satisfacción de haber levantado la primera barrera de contención. Javier ya no podría mover grandes sumas sin que me enterara. Era un pequeño triunfo, pero crucial. Mientras caminaba de vuelta, pasé frente a una papelería elegante. Entré, con un pulso que apenas temblaba, compré una libreta de tapas duras, de color azul oscuro. No era un diario de sentimientos, era un libro de bitácora. En la primera página, escribí la fecha y un título, Bitácora de la Sombra. Esa noche, mientras Javier veía las noticias en el salón, fingiendo normalidad, yo me encerré en el baño con el pretexto de un largo baño. Sentada en el borde de la bañera, abrí la libreta. Empecé a transcribir, con una caligrafía minúscula y ordenada, todo lo que recordaba. Las cifras de la cuenta de Luxemburgo, el nombre de Lorena, la modificación de la póliza de vida, la fecha en que desvió su nómina. Cada dato era una pieza de la verdad que él había intentado ocultar. Escribí también los pasos que estaba dando, reunión con D, abogada. Medida bancaria implementada. Solicitud de auditoría. Verlo todo plasmado en tinta, organizado, le robaba poder a la nebulosa del pánico. Yo era el archivo viviente de su traición. Los días siguientes se convirtieron en un doble juego agotador. Aprendí a sonreír cuando él me contaba alguna anécdota banal del trabajo, a asentir cuando se quejaba del precio de la luz. Mi mente, sin embargo, era un torbellino de cálculos y observaciones. Lo observaba con la distancia de una entomóloga estudiando un espécimen peligroso. Noté cómo su mirada se posaba en mí un segundo de más, como si intentara detectar alguna grieta en mi fachada de esposa distraída. Una vez, mientras doblaba su ropa, encontré el pequeño cuaderno negro en el bolsillo de una chaqueta que iba a llevar a la lavandería. Lo sostuve en mis manos, latiendo con la promesa de todas sus claves. Pero no lo abrí. Daniela había sido clara: no tome riesgos innecesarios. Si descubre que ha husmeado, todo se irá al traste. Nosotros ya tenemos el respaldo del móvil. Ese cuaderno es secundario. Con dedos que me escocían de curiosidad, lo devolví a su bolsillo. Era una lección de paciencia, la más difícil de todas. Una semana después de mi visita a la abogada, recibí el sobre del banco. Lo abrí en el coche, en el aparcamiento subterráneo del trabajo, lejos de sus ojos. Las páginas desplegaban la arquitectura secreta de nuestra ruina. Además de la cuenta conjunta casi vacía y la hipoteca, aparecía una línea de crédito preaprobada a mi nombre, de la que no sabía nada, por un importe que me dejó sin aliento. Javier podía haberla activado en cualquier momento, endeudándome a mí para financiar su huida. También había un depósito a plazo fijo a nombre de los dos, que yo creía liquidado hacía años. Según el extracto, había sido cancelado un mes atrás. El dinero, por supuesto, no estaba en nuestra cuenta. Fue entonces cuando la última ilusión se quebró. No solo me estaba robando, estaba preparando el terreno para que yo cargara con las deudas. Saqué la bitácora de la sombra y anoté los nuevos hallazgos. La rabia ya no era un puño de hielo, era un ácido que corría por mis venas, lento y corrosivo. Pero también era combustible. Esa misma tarde, desde una cabina de teléfonos cerca del metro, llamé a Daniela. «Tengo el informe del banco», le dije, sin preámbulos. «Hay una línea de crédito a mi nombre y un depósito cancelado». «Envíemelo a mi dirección segura», respondió ella, su voz serena como un ancla en mi tormenta privada. «Y Sofía, mantenga la calma. Cada hilo que destapa nos da más fuerza. El borrador de la demanda está listo. Solo espera la señal». Colgué y me apoyé en la fría pared de la cabina. La señal. Yo decidiría cuándo. Él tenía sus 8 semanas, sus billetes y su Luxemburgo. Pero yo tenía algo que él había subestimado por completo: el silencio de quien ya no tiene nada que perder y la meticulosidad de quien está reconstruyendo su vida desde los cimientos. La partida seguía en juego, pero las piezas ya no se movían solo sobre el tablero. La sucursal bancaria olía a limpio y a falsa serenidad, un aroma que ahora reconocía como el perfume de la complicidad. Me senté frente al director,
El mismo hombre de sonrisa plástica que nos felicitó el día que firmamos la hipoteca, y desplegué sobre su escritorio una copia del informe que ya tenía, el que obtuve días atrás y que Daniela revisó con lupa. Necesito los extractos detallados, movimiento a movimiento, de los últimos 5 años de la cuenta conjunta, dije, sin preámbulos. Mi voz no tembló. Había practicado el tono en el espejo del baño, firme, pero no agresivo, lastimada, pero no débil. El director, don Roberto, entrelazó los dedos sobre la mesa pulcra. Señora Martín, comprendo su preocupación, pero ciertos niveles de detalle requieren. Hizo una pausa, buscando las palabras, una autorización específica de ambos titulares. Son políticas de privacidad. Yo soy titular, corté, clavando la mirada en la suya. Y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, así como las normativas de protección al consumidor, establecen mi derecho a una información completa y transparente de todos los productos de los que soy parte. Si lo prefiere, podemos llamar ahora mismo a la oficina de mi abogada, la doctora Daniela Vázquez, para que se lo aclare. El nombre de Daniela surtió el efecto esperado. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Asintió con gesto resignado. No será necesario. Le prepararé los informes. Mientras la impresora zumbaba en una habitación contigua, el silencio se hizo espeso. Don Roberto evitaba mi mirada, concentrado en organizar unos papeles que no necesitaban organización. Cuando los documentos llegaron, una pila de hojas que parecía contener el peso de mis años de ingenuidad, comencé a pasar las páginas. Al principio, todo era normal, el recibo de la luz, la hipoteca, las compras del supermercado. Luego, empecé a verlas. Como gotas que horadan la piedra, aparecieron las transferencias. No eran grandes sumas. 150 euros aquí, 200 allí, a veces 300. Siempre los mismos días, los viernes por la tarde, como un ritual. El concepto era siempre ambiguo: préstamo personal, inversión a corto, fondo de ahorro. Y el destino, una misma cuenta con un IBAN que empezaba por Lu. Luxemburgo. La cuenta de Lorena. Mi estómago se contrajo al comprobar la fecha de la primera, hacía casi 2 años. Esto no era el plan de huida reciente, era el sostenimiento de una doble vida, metódico y constante. Pero había más. Descubrí un patrón más siniestro aún. Javier realizaba retiradas de efectivo importantes, de 500 o 600 euros, justo 1 o 2 días antes de que su nómina entrara en la cuenta. La dejaba en números rojos o rozando el cero, para que mi salario, que ingresaba después, tuviera que cubrir los gastos inmediatos. Él vivía de mi dinero mientras el suyo se acumulaba en otro lugar. La rabia que sentí no era un fogonazo, sino una brasa que se encendía lenta y profundamente en mi pecho. Don Roberto, dije, señalando una de las retiradas. ¿Podría explicarme esta operación? Él se ajustó las gafas. Es un retiro en ventanilla, señora. Su marido, ya sé que es mi marido. Quiero saber si es una práctica habitual. Y quiero saber, añadí, pasando a la última página del informe que él tenía en su pantalla, por qué no aparece en estos papeles la otra cuenta de ahorro que mi marido tiene en esta misma entidad. La cuenta 0049XXXX. El director palideció ligeramente. No había contado con que ya llevaba su número anotado en mi bitácora de la sombra. Esa es una cuenta individual, señora Martín. Su marido la abrió hace 9 meses. Los datos están protegidos. Los datos de los movimientos, quizás. Pero la existencia de la cuenta y mi vinculación como cónyuge en situación de bienes gananciales me da derecho a saber de ella, especialmente cuando se está utilizando para desviar fondos que, por ley, nos pertenecen a los dos. Respiré hondo, recordando el guión que Daniela y yo habíamos repasado. No voy a pedirle que me dé acceso. Voy a exigirle, aquí y ahora, que implemente las siguientes medidas de seguridad. Le deslicé una hoja de papel donde había escrito las instrucciones. Él la leyó con los labios apretados. Primero, cualquier disposición, modificación o cancelación relacionada con nuestra hipoteca requerirá de mi firma física expresa. No valen autorizaciones previas ni poderes notariales que no lleven mi firma autenticada después de hoy. Segundo, quiero que se active una alerta en el sistema para que me notifiquen inmediatamente, a este número de teléfono, señalé el mío en el papel, cualquier intento de solicitud,
ampliación o modificación de cualquier producto de crédito o préstamo asociado a mi nombre o al de la unidad familiar. Tercero, cualquier transferencia superior a 1.000 euros de la cuenta conjunta requerirá autorización de los dos titulares, tal como ya se estableció, y eso incluye las transferencias programadas que él pudiera haber configurado con anterioridad. Quiero que se revisen y cancelen. Don Roberto me miró, y por primera vez vi algo que no era incomodidad profesional, sino una punzada de genuina lástima. Son medidas muy drásticas, señora. Son medidas necesarias, respondí, guardando los informes en mi bolso. Y la entidad está obligada a aplicarlas ante la solicitud de un cotitular. ¿O debo entender que el banco prefiere ser cómplice de un posible perjuicio económico a uno de sus clientes? No esperé su respuesta. Me levanté y salí de su despacho, sintiendo la pesadez de los papeles en mi bolso como si llevara los ladrillos de mi nueva conciencia. La claridad era un cuchillo. Ya no eran solo palabras de amor robadas a otra mujer en un chat. Eran números, fechas, conceptos bancarios que delineaban la arquitectura de mi destrucción. La infidelidad no era solo sentimental, era una traición fiscal, metódica y bien planificada. Caminé de vuelta hacia la oficina, el corazón latiendo con esa nueva percusión, la de la estrategia. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, parecía una película muda. Yo estaba dentro de mi propia burbuja de cálculos y frío rencor. Ya en mi escritorio, fingiendo normalidad frente a la pantalla del ordenador, sentí la vibración de mi móvil en el bolsillo. Saqué el teléfono con disimulo. Era una notificación automática del banco. La pantalla mostraba un mensaje escueto y glorioso: transferencia pendiente de autorización. Operación: 3.500 euros desde cuenta conjunta a cuenta ESXXXXX. Motivo: inversión. Se requiere validación del segundo titular. Lo miré fijamente. Los 3.500 euros que intentaba mover justo después de que mi salario hubiera entrado, dejándonos de nuevo al límite. Él había intentado su jugada y había chocado contra el primer muro que yo había levantado. Una sonrisa se dibujó en mis labios, tan fina y fría como una hoja de afeitar. No era una sonrisa de alegría, sino de confirmación. El juego, en efecto, había comenzado. Y Javier, por primera vez, se había dado cuenta de que había otro jugador en la mesa. La irritación de Javier al llegar a casa era un animal tangible, un aura caliente que precedía su entrada. Las llaves golpearon la mesa del recibidor con un ruido metálico y agresivo. Sostuvo el móvil nuevo como si fuera un arma. Estos inútiles del banco han bloqueado la transferencia. Estalló, sin saludar, arrojando la chaqueta sobre un sillón. Están cambiando las políticas sin avisar. Es de locos. Desde el sofá, donde fingía leer, lo observé con mi nueva mirada. No vi a un hombre estresado por el trabajo, vi a un animal acorralado cuyo primer instinto era patear los barrotes de la jaula. ¿Transferencia?, pregunté, manteniendo la voz en un tono plano, de curiosidad leve. ¿De qué hablas? Nada que te importe, espetó, evasivo, y se dirigió directamente a la cocina para servirse un whisky. Son cosas de la empresa. Un pago a un proveedor. Una puta burocracia. Lo escuché revolver los cubitos de hielo con más fuerza de la necesaria. Mi silencio, mi falta de preguntas adicionales, parecían desconcertarlo más que un interrogatorio. Estaba esperando resistencia, una demanda de explicaciones que no llegó. Yo solo asentí, volví a mi libro y dejé que su frustración hirviera a fuego lento en la habitación contigua. Esa noche, la tensión no se disipó. Después de cenar en un silencio quebrado solo por el ruido de los cubiertos, Javier sacó una carpeta de la mesa del despacho. He estado pensando, dijo, desplegando unos folios con gráficos de precios de la vivienda. Es el momento perfecto para vender el piso. El mercado está en su punto más alto. Podemos sacar una buena plusvalía. Sabía que esto llegaría. Era el siguiente movimiento lógico: liquidar el activo más grande, convertir nuestro hogar en efectivo fácilmente transferible. Respiré hondo, recordando las palabras de Daniela. La calma era mi escudo, la información, mi espada. No pienso firmar nada sin revisar todos los documentos con lupa, dije, manteniendo la mirada en los suyos. Y con calma. No tengo prisa. Su rostro se congestionó. ¿Otra vez con eso? ¿Es que no ves la oportunidad que tenemos?
siempre frenando mis avances. Sofía, nunca entiendes de negocios. Antes, esa acusación me habría hecho dudar, me habría hecho sentir pequeña e ignorante. Ahora, solo vio la máscara de un hombre cuyo único negocio era la fuga. No se trata de entender o no, repliqué, imperturbable. Se trata de que es una decisión importante. Y no voy a tomarla a la ligera. La ira lo recorrió como un escalofrío visible. Dio media vuelta y se encerró en el despacho. Sentí el eco de la puerta al cerrarse y supe que había ganado una batalla crucial. Le había negado el control y, por primera vez, él no tenía forma de recuperarlo. Los días siguientes no hicieron más que confirmar el acierto de Daniela, la ignorancia lo volvía torpe. Su desesperación, antes contenida, empezó a filtrarse en cada esquina de la casa. Dejaba el portátil abierto en la mesa del comedor, mostrando esa ventana de correo con el ominoso asunto documentación Lu, y recibía llamadas a deshoras, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero que, no obstante, lograba atravesar las paredes. Solo un retraso. Cielo, te lo prometo. Ella se está poniendo difícil con algunas cosas. La amante confidente se estaba transformando, ante sus propios ojos, en una cómplice impaciente. Una noche, me desperté para beber agua. La luz del pasillo bañaba tenuemente la alfombra. Desde el estudio, llegó su voz, cargada de una urgencia que no pudo contener. Tranquila, amor. Solo es un pequeño contratiempo. En un par de semanas habré arreglado lo del dinero y nos vamos. Ella ni lo verá venir. Me apoyé en la pared fría del pasillo, el mármol serenando mi piel repentinamente ardiente. No fue la rabia lo que sentí, ni el dolor agudo de la traición. Fue algo más profundo y más tranquilo, la certeza absoluta. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula, pero no derramé una lágrima. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Por primera vez, el cazador se convertía en presa sin siquiera saberlo. Al día siguiente, mientras él fingía trabajar desde casa, tomé una decisión. No podía limitarme a levantar muros defensivos, necesitaba avanzar. Desde la tranquilidad de mi oficina, le envié un correo a Daniela con el asunto nueva instrucción. Le pedí que iniciara los trámites para presentar una solicitud de embargo preventivo sobre la cuenta individual de Javier que había descubierto. No para ejecutarlo de inmediato, sino para anclarlo ahí, como una espada de Damocles invisible colgando sobre sus fondos secretos. Esa tarde, volví a casa sintiendo el peso de mi secretismo como una armadura. Javier estaba en el salón, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Me miró al entrar, y por un instante, creí ver un destello de evaluación en sus ojos, como si estuviera recalculando su percepción de mí. Ya no era la esposa dócil que podía manejar con evasivas y desdén. Era un obstáculo impredecible. He pensado en lo del piso, dijo de repente, con una voz que intentaba sonar conciliadora. Tal vez tengas razón. No hay que precipitarse. Asentí, guardando el bolso en su sitio. Me alegra que lo veas. No era una tregua. Era el reconocimiento tácito de que el terreno había cambiado. Él lo sentía, pero no podía identificar la naturaleza del cambio. Yo caminaba sobre el filo de una navaja, temblando por dentro pero firme en mi determinación. La partida seguía, pero cada vez más, era él quien reaccionaba y yo quien actuaba. Y en ese silencio cargado de cosas no dichas, mi plan crecía más fuerte. La duda me corroía por las noches, un gusano silencioso que roía la frágil armadura de mi determinación. La idea de sentarme frente a Javier en esa mesa, de ver sus ojos cuando comprendiera que ya no tenía escapatoria, me helaba la sangre. Daniela lo llamaba la jugada maestra, pero a mí me sabía a una ejecución. Y, en el fondo, una parte enferma de mí todavía se aferraba al cadáver de nuestro matrimonio, temiendo el momento de soltarlo para siempre. No lo menciones a ella, me advirtió Daniela durante nuestra siguiente reunión secreta en su despacho, señalando la transcripción impresa del mensaje de Javier. En un par de semanas habré arreglado lo del dinero y nos vamos. Si lo hacemos parecer solo un drama de cuernos, el banco y, eventualmente, un juez, lo verán como un asunto pasional, un pecado venial. Pero si lo presentamos como un patrón sistemático de fraude, ocultación patrimonial y desviación de fondos gananciales, se convierte en un delito económico. Eso duele más en los bolsillos de la justicia y le quita cualquier atisbo de justificación romántica.
Asentí, comprendiendo la lógica fría de su estrategia. Lorena no era el enemigo, era solo la beneficiaria. El verdadero adversario era la arquitectura de mentiras que Javier había construido ladrillo a ladrillo con nuestros recursos. Mi dolor sentimental debía ser empaquetado y convertido en munición legal. Los días previos a la cita se convirtieron en un ritual de meticulosa preparación. Imprimí capturas de las transferencias bloqueadas, los extractos de la cuenta fantasma y los movimientos que dejaban nuestra cuenta conjunta al borde del abismo. Cada número, cada fecha, era una prueba irrefutable de su traición no solo a mí, sino a la sociedad que habíamos firmado. Hice 3 copias en USB, una para Daniela, otra que escondí en mi taquilla de la oficina y una tercera que enterré en el fondo de una caja de tampones, un lugar que sé que Javier nunca revisaría. Era como si, al multiplicar la evidencia, estuviera fortaleciendo mi propia verdad contra el gaslighting de los últimos años. Daniela organizó todos los papeles en una carpeta de anillas gruesa, con separadores de colores, transferencias sospechosas, retiradas de efectivo prenómina, cuenta individual oculta, intento de venta de activo. Ver nuestra vida diseccionada de esa manera, reducida a conceptos financieros y transacciones, me produjo una náusea profunda. Pero también una claridad absoluta. Aquello no era un corazón roto, era un balance general saqueado. La noche antes del jueves, Javier fue inusualmente amable. ¿Me sirvió vino? Preguntó por mi día con un interés forzado. Era la calma chicha que precede al huracán, o quizás el cebo final de un animal que siente la trampa pero no logra verla. Su teléfono, el nuevo, vibró una vez contra la mesa de madera y él lo miró con la rapidez de un reptil antes de ignorarlo. Mañana tengo esa reunión en el banco para revisar la hipoteca, dijo, mordisqueando un trozo de pan con una naturalidad que me pareció obscena. Don Roberto insiste en que vayas. Supongo que son protocolos nuevos. Sí, ya me llegó la convocatoria, respondí, manteniendo la voz en un tono neutro mientras jugaba con el tallo de mi copa. Iré. Él asintió, satisfecho. En su mente, yo era todavía la esposa maleable que podía ser convencida o intimidada para que firmara lo que fuera necesario. No podía ver la carpeta que ya existía, no como un objeto físico, sino como una sombra proyectada desde el futuro, esperándolo en el centro de la mesa de reuniones. Me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la incredulidad inicial, la ira contenida, el cálculo rápido para encontrar una salida. Me pregunté si, en el último segundo, me quedaría sin voz. Si el amor residual que aún sentía, envenenado y débil, me traicionaría. A la mañana siguiente, me vestí con un traje pantalón gris perla, una armadura moderna para una batalla contemporánea. Me recogí el pelo en un moño severo y me puse unos pendientes pequeños y discretos. No quería que nada me distrajera, ni un mechón suelto ni un adorno que pudiera tambalear. En el espejo, no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos fríos y la boca dibujada en una línea de determinación impasible. Al llegar al banco, un asistente nos condujo a una sala de juntas que no conocía. Era más grande de lo habitual, con una mesa ovalada que podía acomodar a 6 personas. Don Roberto ya estaba allí, junto a una mujer de unos 50 años, con un traje chaqueta azul marino y una expresión serena pero implacable, la abogada de Daniela, la que se encargaría de que cada palabra quedara registrada con peso legal. Daniela estaba sentada a su lado, con su tableta y un bloc de notas. Y en el centro de la mesa, frente a la silla vacía que presumiblemente ocuparía Javier, descansaba la carpeta de anillas, con sus pestañas de colores brillando bajo la luz fluorescente. Javier entró con su mejor sonrisa de hombre de negocios, la que usaba para engatusar a clientes nuevos. Saludó a don Roberto con familiaridad. Luego, su mirada barrió la sala, posándose primero en mí, luego en Daniela, y finalmente en la abogada. La sonrisa se congeló en sus labios y se desvaneció, dejando al descubierto una perplejidad absoluta. Sus ojos volvieron a la carpeta, intuición pura, y un músculo en su mandíbula comenzó a palpitar. —¿Sofía? —preguntó, y su voz, por primera vez desde que lo conocía, carecía por completo de su tono condescendiente. Sonó a desconcierto, a un vacío repentino. No dije nada. Solo mantuve su mirada mientras don Roberto, pálido y visiblemente incómodo,
Señalaba la silla vacía frente a nosotros. Tome asiento, Javier, dijo la abogada, con una voz tan clara y cortante como el cristal. Tenemos varios asuntos que discutir. La abogada, cuya presencia era el primer clavo en el ataúd de la confianza de Javier, deslizó la carpeta de anillas hacia el centro de la mesa. El ruido sordo del plástico contra la madera resonó como un disparo en el silencio cargado. Javier no se sentó. Se aferraba a la espalda de la silla, los nudillos blancos, mientras su mirada saltaba de los separadores de colores a mí, buscando en vano un atisbo de la mujer que creía conocer. Tome asiento, Javier, repitió la abogada, y su voz, ahora, no admitía réplica. Él se dejó caer pesadamente. Don Roberto, el director, miraba fijamente sus propias manos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Daniela abrió la carpeta con un gesto meticuloso. Señor Martín, comenzó, dirigiéndose a Javier con una frialdad profesional que era más afilada que cualquier grito, como representante de Sofía, hemos revisado la situación patrimonial de la sociedad de gananciales. Hemos detectado una serie de movimientos que requieren explicación. Uno tras otro, fue colocando las hojas impresas frente a Javier. No eran simples números, eran la crónica de su duplicidad. Las transferencias a la cuenta en Luxemburgo, las retiradas de efectivo justo antes de que su nómina llegara a la cuenta común, los extractos de la cuenta individual que él creía secreta. Vi cómo su respiración se hacía más superficial, como un fino sudor perlaba su sien. La palidez de su rostro era la confesión más elocuente. Son inversiones, logró articular, pero su voz sonó ronca, desprovista de su habitual convicción. Oportunidades de alto riesgo que Sofía no entendería. No quería preocuparla. Lo que no entiendo, Javier, dije, hablando por primera vez, y mi voz sonó sorprendentemente serena en esa habitación, es porque esas oportunidades siempre implicaban sacar dinero de lo nuestro para meterlo en algo solo tuyo. Él me lanzó una mirada cargada de veneno, pero antes de que pudiera responder, Daniela intervino de nuevo. Quizá un juez tenga más facilidad para entenderlo, señaló, y entonces deslizó las transcripciones impresas de sus conversaciones con Lorena. No hizo falta leerlas en voz alta. Las palabras sacando el dinero poco a poco, vender el piso sin que se entere y en un par de semanas nos vamos estaban allí, en Times New Roman, un testimonio imborrable de su traición no solo conyugal, sino económica. Javier se irguió, la espalda rígida. La máscara se resquebrajó por completo, dejando al descubierto el pánico y la rabia. ¿Has espiado mi teléfono?, rugó, señalándome con un dedo acusador. Es ilegal. Has violado mi privacidad. Fue Daniela quien, de nuevo, cortó su arranque con la precisión de un cirujano. La privacidad, señor Martínez, no ampara la comisión de un delito. La ocultación sistemática de bienes gananciales y la preparación de un fraude patrimonial son lo que estamos discutiendo aquí. Usted no está siendo acusado de tener una amante, sino de robar. La palabra robar quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Don Roberto, visiblemente alterado, aclaró su garganta. Ante esta situación, la entidad no puede autorizar la venta del piso ni ninguna operación de envergadura sin la firma expresa de Sofía. Además, dado el riesgo evidente de vaciamiento, procederemos al bloqueo preventivo de la cuenta individual que ha sido identificada. Fue el golpe de gracia. Vi cómo los cálculos se sucedían detrás de sus ojos, buscando una salida que ya no existía. Su plan, minuciosamente orquestado, se había desintegrado en cuestión de minutos. Su respiración era un jadeo silencioso. Me miró, y por primera vez, no vi condescendencia ni desprecio. Vi el reconocimiento de un adversario al que había subestimado por completo. El silencio se extendió, denso y elocuente. Me levanté, recogiendo mi bolso con una calma que no sentía. Mis piernas parecían de gelatina, pero mi voluntad era de acero. Me coloqué frente a él, al otro lado de la mesa que era ahora un campo de batalla, y lo miré directamente a los ojos. Fui a arreglar una pantalla y me encontré con toda tu mentira. Su expresión fue un convulso mosaico de incredulidad y furia. Comprendió, entonces, que el origen de su derrumbe no había sido un descuido de última hora, sino aquel martes cualquiera en el que había subestimado mi curiosidad y mi dolor. El móvil, su instrumento de secretos, se había vuelto contra él.
Di media vuelta y salí de la sala, seguida por Daniela y la abogada. No miré atrás. Las puertas de cristal del banco se abrieron ante mí, y la luz del sol de la mañana me dio en la cara. No era una luz cálida, sino fría y clara, como la verdad que acababa de imponer. Daniela puso una mano en mi hombro. Ha sido impecable. Lo has manejado con una entereza. No terminó la frase, pero su aprobación profesional era un bálsamo. Asentí, incapaz de hablar. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando un vacío tembloroso en mi interior. No sentía euforia, ni siquiera alivio. Solo una fatiga monumental, la del soldado que abandona el campo de batalla después de la victoria, sabiendo que el paisaje a su alrededor está arrasado. ¿Y ahora? Pregunté, y mi voz sonó pequeña y lejana. Ahora, respondió Daniela con su pragmatismo inquebrantable, él intentará negociar. Intentará apelar a tus sentimientos, te llamará, te mandará mensajes. No cedas. El embargo preventivo está en marcha y la demanda de divorcio con separación de bienes por causa de su conducta fraudulenta se presentará mañana. Tienes que estar preparada. Mientras subía a mi coche, el teléfono vibró en mi bolso. Una vez. 2 veces. No necesitaba mirar para saber quién era. Lo había desarmado por completo, y su reacción predecible era el primer eco de su derrota. Apoyé la frente en el volante, frío al tacto, y permití que un solo temblor recorriera mi cuerpo. No lloré. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire de mi nueva y devastadora libertad. La partida no había terminado, pero por primera vez, las reglas las ponía yo. La furia de Javier no se hizo esperar. Llegó a casa como un vendaval, arrojando las llaves contra el jarrón de la entrada, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Los fragmentos de porcelana se esparcieron como el respeto que le quedaba. No lloró, como había anticipado Daniela. La rabia seca era más peligrosa. Una emboscada, Sofía, en mi propio banco. Escupió, avanzando hacia mí. Su aliento olía a café rancio y a derrota. ¿Te crees muy lista con tu carpeta de colores y tu abogada vestida de carcelera? Permanecí de pie junto al sofá, el mismo donde su móvil había iniciado este camino. Ya no era un mueble, era un monumento a mi despertar. No fue una emboscada. Fue una rendición de cuentas. Algo que evitaste durante años. Intentó entonces el giro emocional. Su voz se quebró artificialmente. Habló de miedo, de la presión de ser el proveedor, de que Lorena era un error, un consuelo vacío que no significaba nada comparado con lo nuestro. Pero las palabras ya no tenían poder. Detrás de sus sílabas temblorosas, yo veía las frases impresas en Times New Roman. En un par de semanas nos vamos. Su duplicidad le había robado el derecho a pedir piedad. Ya no hay lo nuestro, Javier, dije, y la frase sonó a sentencia. Solo hay lo mío y lo tuyo. Y un juez va a ayudar a diferenciarlo. La notificación oficial del juzgado llegó al anochecer. Daniela me avisó con un mensaje lacónico. Está en camino. No abras la puerta si viene. La leí en la pantalla de mi teléfono, sentada en la misma mesa del comedor donde todo empezó. Los mecanismos de la ley se habían puesto en marcha con una frialdad tranquilizadora, embargo preventivo, prohibición de enajenar bienes, inventario. Era una coraza legal alrededor de lo que quedaba de mi vida. La reacción de su familia fue un reflejo distorsionado de su carácter. Su madre me llamó, no para pedir explicaciones, sino para ofrecer una absolución barata. Los hombres son débiles, hija. La tentación está en todas partes. Pero destruir la familia por dinero, eso no se hace. Intentó reducir el saqueo metódico de años a un desliz pasional, un pecado venial. Colgué sin contestar, comprendiendo que para ella, el verdadero crimen era mi negativa a seguir siendo la esposa engañada y sumisa. Fue el padre de Javier quien, horas más tarde, llamó a mi puerta. Lo encontré en el descansillo, pálido y con una carpeta en las manos. No era la mía, era una copia que su hijo, en un último intento de ganarse su favor, le había enseñado. ¿Esto es cierto, Sofía? Preguntó, señalando las transferencias a Luxemburgo. Su voz, siempre tan segura, ahora era un hilo. Las cifras, la cuenta oculta, es cierto, confirmé, sin dejarle entrar. Todo está documentado. Asintió, con una decepción tan profunda que parecía consumirlo por dentro. No dijo lo siento. No defendió a su hijo.
Solo murmuró un «esto no está bien», antes de darse la vuelta y bajar las escaleras con paso lento. Su silencio fue la condena más elocuente que Javier podría recibir. Al contárselo a mi hermana, la vergüenza me abrasó la garganta. Admitir mi ceguera, mi confianza depositada en un precipicio, fue más humillante que la infidelidad misma. Ella me escuchó en silencio, desde el otro lado de la línea, y luego dijo las palabras que se convertirían en mi mantra: te equivocaste confiando, no robando. Tú no tienes que agachar la cabeza. La ruptura física se produjo al día siguiente. Javier irrumpió en el dormitorio y comenzó a embutir ropa en una maleta con movimientos bruscos, teatrales. Gritaba que se iba para siempre, que el apartamento era una tumba, que yo era una sociópata que prefería los papeles a las personas. Y no te creas que te vas a quedar con todo, rugó, abrochando la maleta con un tirón. Tengo abogados mejores que tu payaso de imitación. Voy a pelearlo hasta el final. Al final, me quedaré con todo de todos modos. Lo observé desde la puerta. Ya no sentía miedo. Su rabia era ruidosa, pero vacía. El campo de batalla ya no era nuestro comedor, era un juzgado, y sus gritos no tenían peso legal. Eso lo decidirá el juez, respondí, con una calma que lo enfureció aún más. Al pasar a mi lado, en el umbral, se detuvo. Su mirada era un pozo de rencor y de algo más, algo que por primera vez se parecía al respeto. Todo por subestimarte, por creer que un maldito teléfono roto era inofensivo, masculló, y fue la verdad más honesta que me había dicho en años. No, corregí, sosteniendo su mirada por última vez. Todo por creer que su pantalla negra era más importante que lo que yo podía ver con los ojos abiertos. Salió, y el portazo resonó en el apartamento como el cierre de un libro. Me acerqué a la ventana que daba a la calle. Lo vi salir, con su maleta y su ira, y meterse en un taxi. No se fue con Lorena, supuse. Se fue a un hotel, a lamer sus heridas y a planificar su contraataque con un arsenal menguado. Una quietud desconocida se apoderó de la casa. Ya no era nuestro hogar. Era mi territorio. Caminé hasta el centro de la sala y respiré. El aire ya no olía a su colonia, a sus mentiras. Olía a silencio, a espacio vacío, a futuro. La partida estaba lejos de terminar, lo sabía. Pero el hombre que salió por esa puerta ya no era el arquitecto de mi realidad. Era solo un litigante más. Y yo, por primera vez, tenía las pruebas de mi parte. La primera audiencia fue un frío ritual de formalidades. Mi declaración fue un eco de la verdad que ya conocía, pero al pronunciarla ante la jueza, con su rostro impasible y sus gafas de carey, cada palabra adquirió el peso de lo jurídico. No era Sofía la esposa traicionada hablando, era la ciudadana Martínez reclamando lo que era suyo ante la ley. Daniela había ensayado conmigo la importancia de ceñirse a los hechos, de evitar el drama. «Los hechos son tu escudo», me dijo. Y lo fueron. Cuando el abogado de Javier, un hombre con un traje demasiado caro y una sonrisa condescendiente, intentó enredarme en preguntas sobre mi obsesión por el teléfono, me limité a repetir la secuencia de eventos, la pantalla negra, su abandono en la mesa, mi visita al técnico para una simple consulta. No tuve que fingir la perplejidad que sentí cuando el técnico, con una mirada de lástima, me mostró aquellas notificaciones de una tal Lorena. La jueza, la señora jueza Márquez, observaba todo con la intensidad silenciosa de un halcón. La declaración del técnico, Rubén, fue un punto de inflexión. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas, precisas y técnicas, construyó una muralla infranqueable frente a la estrategia de Javier. Explicó la cadena de custodia del dispositivo, el respaldo integral que realizó sin alterar un solo byte, la evidencia de los intentos de Javier de borrar remotos que, por suerte, habían fallado. El dispositivo llegó a mis manos con la pantalla inoperativa, pero la memoria intacta, afirmó, y su testimonio neutral desarmó por completo la acusación de manipulación. El abogado de Javier insistió en la violación flagrante de la privacidad, pero sus argumentos sonaban cada vez más huecos, como latas vacías rodando en un callejón. Fue el director del banco, don Roberto, quien aportó la frialdad numérica del desastre. Sus gráficos y registros de transferencias pintaron un retrato incontestable de desvío sistemático. Las cifras, frías y duras, hablaron de cuentas en las Islas Caimán,
de giros recurrentes disfrazados de inversiones que nunca generaron un solo rendimiento, solo pérdidas para nuestro patrimonio común y ganancias para el suyo propio. Al escucharlo, ya no sentí rabia, sino una especie de asco. La premeditación era tan evidente, tan meticulosa, que convertía su supuesto arrebato pasional en la farsa miserable que siempre fue. La sentencia llegó un mes después, en una mañana gris que parecía contener la respiración. La sala olía a madera encerada y ansiedad. Javier estaba sentado a varios metros de mí, y podía sentir la tensión rígida de su espalda. No lo miré. Miré a la jueza mientras leía el fallo. Sus palabras, secas y legales, eran la culminación de todo. No solo aceptó la validez de las pruebas, sino que las enmarcó dentro de un concepto que hasta entonces me era ajeno, la violencia económica. La jueza describió sus actos no como simples ocultaciones, sino como una estrategia de dominio y despojo, un intento de dejarme en la indigencia tras años de matrimonio. Escuchar eso, que mi instinto de supervivencia tenía un nombre tan contundente, me dio una fuerza nueva. El reparto de bienes fue una restitución. Me otorgaron la propiedad total del piso, nuestra casa, que ya no era un nido sino un botín de guerra legítimo. Se le ordenó devolver la totalidad del dinero desviado, más una indemnización por daños morales que no repararía el corazón, pero sí la cuenta bancaria. Cuando la jueza habló de la conducta dolosa y fraudulenta del señor Martínez, vi, por el rabillo del ojo, cómo le encajaba el golpe, hundiéndose ligeramente en su asiento. Era el final. No hubo gritos, no hubo dramáticas protestas. Solo el golpe seco del mazo y el zumbido en mis oídos. Fuera de la sala, en el pasillo desierto, Daniela me apretó el brazo con fuerza. Su rostro, siempre tan profesional, se suavizó con una rara muestra de emoción. Lo que conseguiste hoy no es solo un piso y dinero, Sofía, me dijo, su voz baja pero cargada de significado. Es un precedente. No dejaste que el relato fuera, me engañó y me dejó. Lograste que también fuera, intentó vaciarlo todo y no pudo. Eso cambia la historia. Para ti, y para cualquiera que se atreva a mirar la pantalla negra de frente. Sus palabras se quedaron grabadas en mí. No era solo una victoria personal, era una reescritura. Ya no era la víctima, era la testigo que se negó a ser cómplice de su propio saqueo. La firma del divorcio fue un acto administrativo, anticlimático después del drama judicial. Me senté frente a un escritorio en el juzgado, con Daniela a mi lado, y recorrí con la mirada los documentos que certificaban el fin de 16 años de mi vida. Cuando llegué a la última página, tomé la pluma que me ofrecían. La sentí, extrañamente ligera, firme. Sofía. Mi nombre. Solo. Sin el apellido de él pegado al mío como un parásito. Al verlo allí, solitario y completo en la línea punteada, una oleada de emociones contradictorias me atravesó. No era la euforia que quizá debería sentir. Era un vértigo agridulce, el miedo a la libertad absoluta. Era el reconocimiento de que la persona que había firmado con ese nombre años atrás ya no existía. Había sido desmantelada por la traición y reconstruida, pieza a pieza, con los materiales más duros, la evidencia, la paciencia y una verdad que ya no dolía, sino que pesaba. Recogí mi copia de la sentencia, un fajo de papeles que era mi nueva partida de nacimiento. Salimos del juzgado. La luz de la tarde, dorada y oblicua, bañaba los escalones de piedra. No me detuve a pensar en él, en dónde estaría, en si lloraría o maldeciría. Su rabia ya no era mi paisaje. Respiré hondo, sintiendo el aire frío de la tarde llenar mis pulmones. La partida, efectivamente, había terminado. Y aunque el tablero estaba lleno de cicatrices, por primera vez en mucho, mucho tiempo, cada casilla era mía. Los primeros días en el piso vacío fueron de un silencio atronador. No el silencio de la paz, sino el de los ecos. Cada esquina guardaba el fantasma de una discusión, cada objeto, la memoria de una mentira. El teléfono, mi teléfono nuevo, era un artefacto hostil. Su vibración me hacía saltar el corazón. Cada notificación era un relámpago que iluminaba, no un mensaje, sino la pantalla del taller de Rubén y aquellas conversaciones con Lorena. Lo dejaba boca abajo durante horas, escondido bajo un cojín, como si con no verlo pudiera negar su existencia. Era mi cordón umbilical con el mundo y, al mismo tiempo,
el instrumento que había destripado mi realidad. Mi hermana fue quien me dio el número de la psicóloga. No es para que superes nada, me dijo, con su pragmatismo brutal. Es para que aprendas a leer las señales de humo antes de que el bosque entero esté en llamas. La doctora Irene tenía una voz calmada que no invitaba a la lástima, sino al análisis. En su consulta, iluminada por una luz tenue, comencé a desentrañar la madeja. No trabajamos solo la traición, trabajamos mi complicidad. ¿Cómo había permitido, incluso fomentado, que Javier se convirtiera en el administrador único de nuestra vida digital y financiera porque me parecía aburrido o complicado? ¿Cómo había interpretado su control como una forma de cuidado, un yo me encargo que en realidad era un tú no sabes? Aprendí que la confianza no es ceguera y que los límites no son muros, sino fronteras que se custodian. Nunca más, me dijo una sesión, compartas una contraseña sin un criterio claro. Nunca más des tu espalda a tu propio dinero. La transparencia no se pide, se exige. Esas palabras me llevaron a inscribirme en un curso de finanzas personales para principiantes. La primera clase fue un mar de términos que me sonaban a chino: activos, pasivos, fondos de inversión. Me sentí torpe, fuera de lugar, la misma sensación de inferioridad que Javier explotaba. Pero persistí. Compré un cuaderno y lo llené de notas, de gráficos, de preguntas que antes me habría dado vergüenza formular. Aprendí a leer un extracto bancario no como una lista incomprensible, sino como la historia de mi autonomía. Paralelamente, me sumergí en un taller de seguridad digital. Descargué un gestor de contraseñas y, con una determinación casi vindicativa, cambié todas las claves que durante años habían sido variaciones de nuestras fechas de aniversario. Cada nuevo password, complejo y único, era un ladrillo más en los cimientos de mi fortaleza. Fue en medio de este proceso de reconstrucción cuando una tarde, tras recoger un libro de la biblioteca, me encontré caminando sin planearlo hacia el taller de Rubén. No llevaba nada que reparar. Solo la necesidad de cerrar un círculo. La campanilla de la puerta sonó igual que aquel martes de infarto. Él estaba detrás del mostrador, con las mismas gafas y las manos ocupadas en el interior de un ordenador. Alzó la vista y me reconoció de inmediato. No hubo lástima en su mirada esta vez, solo una curiosidad serena. «Hola», dije, sintiendo un nudo en la garganta. Solo quería pasar, para darle las gracias. Él dejó el destornillador y se acercó, limpiándose los dedos con un trapo. «Me alegro de verla», respondió, y su tono era sincero. «Se le ve mejor». «Gracias», repetí, buscando las palabras exactas. No solo por arreglar aquel teléfono. Gracias por decirme que me protegiera. Usted me dio la primera prueba, pero también el primer empujón. Rubén sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, y negó con la cabeza con su humildad característica. Yo solo conecté unos cables y recuperé unos datos, dijo encogiéndose de hombros. Lo difícil, lo que de verdad importa, lo hizo usted. Yo solo arreglé una pantalla. Lo demás lo arregló usted. Su frase, simple y cargada de verdad, resonó en mí durante todo el camino a casa. No era una víctima a la que habían rescatado. Era una arquitecta que había reconstruido su vida desde los cimientos. Esa noche, dejé el teléfono sobre la mesilla de noche, boca arriba, sin miedo. No vibraba con secretos ajenos, sino con la posibilidad de mi propio futuro. Los pequeños placeres comenzaron a brotar, uno a uno, como flores en tierra quemada. Salir a caminar y guardar el móvil en el bolsillo, sintiendo el viento en la cara en lugar de la ansiedad de una notificación pendiente. Dormir una noche entera, profunda y reparadora, sin el sobresalto de una pesadilla o la expectativa de una discusión. Entrar en una tienda y comprarme un jersey, no porque estuviera en oferta o pudiera justificar el gasto, sino simplemente porque me gustaba. El dinero dejó de ser un arma que se usaba contra mí para convertirse en una herramienta para mi bienestar. La tecnología dejó de ser un símbolo de traición para transformarse en un puente hacia nuevas habilidades, nuevos conocimientos, una nueva comunidad. El proceso no fue lineal. Hubo días grises en los que la rabia regresaba, no hacia Javier, sino hacia la mujer que fui, la que prefirió la comodidad de la ignorancia a la responsabilidad de saber. Pero incluso en esos días, ya no me sentía perdida. Tenía un mapa que yo misma había dibujado,
con las fronteras claramente marcadas. La partida había terminado, sí. Pero el juego de verdad, el de construir una vida que fuera íntegramente mía, solo acababa de comenzar. Y por primera vez, conocía las reglas. El correo de mi amiga Clara llegó un martes por la mañana, con un asunto sencillo. ¿Te animas? Me contaba de un pequeño grupo de mujeres del barrio que se reunía los jueves en un centro cívico. Hablan de muchas cosas, escribió, pero la última vez surgió el tema del dinero, de quién lleva las cuentas en casa, y se armó un revuelo. Varias están perdidas. Pensé en ti. No para que cuentes tu vida, sino para que hables de lo práctico, de las señales. Mi primer impulso fue negarme. La idea de pararme frente a un grupo de desconocidas y desenterrar mi historia me producía un escalofrío que me recorría la espalda. No quería convertirme en el espectáculo de la esposa de Javier, un caso de estudio en miserias conyugales. Pero luego recordé las palabras de Daniela en los escalones del juzgado: eso cambia la historia, y la humildad de Rubén al decirme que lo difícil lo había hecho yo. Si mi experiencia podía ser un mapa para que otras no se perdieran en el mismo bosque oscuro, ¿no era egoísta guardarlo? El centro cívico olía a café recién hecho y a suelo recién fregado. La sala era pequeña, con sillas de plástico dispuestas en un círculo incómodo. Éramos unas 15 mujeres de edades diversas, algunas con bolsos apretados contra el pecho como escudos, otras con una curiosidad abierta en la mirada. Clara me presentó con sencillez. Sofía es amiga mía y ha aprendido algunas cosas sobre finanzas y tecnología que quería compartir con nosotras. Al principio, mi voz sonó extraña, demasiado formal en aquel espacio íntimo. No empecé por Javier. Empecé por mí. Les hablé de cómo durante años consideré la economía doméstica un asunto aburrido, un territorio que cedí gustosamente porque me liberaba de una carga. Les conté cómo confundí el control con el cuidado, y cómo el déjame a mí, que yo me encargo, se convirtió, sin que me diera cuenta, en un tú no necesitas saber. Vi cabezas que asentían lentamente, un reconocimiento silencioso que flotaba en el aire. Entonces mencioné la pantalla negra del móvil. No como el clímax de un drama, sino como el punto de inflexión de una toma de conciencia. Hablé de la importancia de tener acceso a las cuentas bancarias conjuntas, de entender los extractos, de activar las notificaciones en el propio teléfono. Les expliqué, con el lenguaje simple que yo misma había necesitado aprender, que era la doble firma para operaciones importantes y porque las copias de seguridad no son solo para fotos, sino también para documentos. No les estaba revelando ningún secreto oscuro, les estaba dando las llaves de una puerta que siempre debería haber estado abierta. No hubo lágrimas dramáticas, sino un interés concentrado, práctico. Una mujer con el pelo canoso y manos trabajadas tomaba notas en una libreta pequeña con una caligrafía minuciosa. Otra, más joven, no apartaba los ojos de mí, como si estuviera descifrando un código. Cuando terminé, no hubo un aplauso, sino un silencio cargado de reflexión que se rompió con preguntas tímidas al principio y luego más urgentes. La mujer de las manos trabajadas se acercó. Mi marido tiene el negocio a su nombre, confesó en voz baja, casi como una confidencia. Yo ayudo, pero nunca he visto un contrato, ni sé lo que entra en la cuenta. Solo me da dinero para la casa. No pedía lástima, pedía dirección. Otra, la más joven, esperó a que nos rodease menos gente. Hace un mes, me dijo, mordisqueando el labio inferior, vi una aplicación en su teléfono, una que se ocultaba entre las carpetas de herramientas. Cuando le pregunté, se enfadó tanto que borró todo el historial del navegador. Su mirada era un conflicto entre la sospecha y el miedo a confirmarla. No les dije abandónenlo. Esa no era mi misión. En cambio, les sugerí pequeños actos de soberanía. Pídele que te enseñe la declaración de la renta, le dije a la primera. Es tu derecho. A la segunda, le recomendé, la próxima vez, antes de preguntar, haz una captura de pantalla. No para acusar, sino para tener certeza. Les hablé de la importancia de tener un correo electrónico propio, exclusivo para asuntos bancarios, y de cambiar contraseñas que fueran solo suyas. Eran herramientas, no armas. Eran semillas de autonomía. Esos jueves se convirtieron en algo regular, en un ritual que me llenaba de un propósito claro. Dejé de ser Sofía, la del marido estafador, para ser Sofía, la que explica lo de las cuentas.
El grupo, bautizado con el nombre poco glamuroso pero funcional de Taller de Finanzas y Tecnología para el Día a Día, creció. Yo no era una experta, era una traductora. Invité a una abogada, amiga de Daniela, que explicó con paciencia los derechos hereditarios y las implicaciones de los regímenes económicos matrimoniales. Logré que Rubén, tras alguna reticencia, diera una charla sobre seguridad digital básica, mostrando cómo hacer copias de seguridad seguras y reconocer intentos de phishing. Él, ante un público de mujeres atentas, se soltó y fue brillante en su sencillez. Una tarde, al recoger mis papeles para irme, la mujer joven que había visto la aplicación extraña se me acercó. Ya no mordisqueaba su labio. Le hice caso, me dijo, y su voz tenía una firmeza nueva. Revisé los contratos del alquiler con él a mi lado. No había nada malo, pero ahora sé lo que firmo. Y le dije que quería tener una tarjeta de débito asociada a la cuenta común. Al principio puso mala cara, pero al final accedió. No me estaba contando un triunfo, me estaba mostrando un límite que había sido restablecido. Al salir a la calle, la noche estaba fresca. Respiré hondo, y esta vez el aire no solo me llenó los pulmones, sino también una sensación de utilidad. El dolor de lo vivido no se había borrado, eso lo sabía. Era una cicatriz que siempre estaría ahí, una textura diferente en mi piel. Pero al compartirla, al convertirla en un manual de supervivencia para otras, había logrado que esa marca no fuera solo el recordatorio de una herida, sino la evidencia de una curación. No podía cambiar mi pasado, pero estaba ayudando a otras a escribir un futuro más consciente, más seguro. Y en ese acto, por primera vez, el peso de la verdad se transformó en una herramienta ligera y poderosa. El aroma a café recién tostado y a croissant caliente envolvía la pequeña mesa junto a la ventana. La lluvia repiqueteaba suavemente contra los cristales, dibujando carriles serpenteantes que distorsionaban la vista del parque enfrente. Sentada frente a mí, David sostenía la taza con ambas manos. Su sonrisa era fácil, sin la sombra de la prisa. Lo conocí en el taller de Rubén. Era el profesor suplente de la última charla sobre ciberseguridad para pequeñas empresas. Cuando supo que yo organizaba el grupo de mujeres, se ofreció a echar una mano si necesitábamos más información. Aquella no era una cita, nos habíamos repetido, solo un café para conocerse un poco más. Pero la corriente era tranquila, agradable. Hablamos de libros, de lo irritante que era el sonido de la lluvia para algunos y lo relajante que resultaba para otros, de la manía de su gato por dormir sobre el teclado del ordenador. La conversación fluía sin esfuerzo, un río sereno después de años de navegar por aguas turbulentas. En un momento dado, tras un comentario sobre lo difícil que era ponerse de acuerdo para ver una serie, él soltó una broma con naturalidad. Lo peor de empezar a salir con alguien hoy en día no es decidir qué ver, es tener que compartir el Netflix y las contraseñas, dijo, riendo entre dientes. Mi sonrisa no se desvaneció, pero se tornó más consciente. Miré dentro de mi taza, luego a sus ojos, que eran de un color avellana tranquilo. «¿Contraseñas? Pocas», respondí, y mi voz sonó clara, sin aristas, pero firme. «Conversaciones claras, muchas. Es el único trato que acepto». Esperé una reacción defensiva, una risa incómoda, el mismo gesto de fastidio que durante años había interpretado como normal. Pero David asintió, sin dejar de sonreír. «Me parece más que razonable. La transparencia debería ser el estándar, no la excepción». La simpleza de su aceptación me desarmó. No era una batalla ganada, era un terreno que ni siquiera había que disputar. Era el reconocimiento de una frontera que yo había levantado y que él, sin problema, aceptaba desde el otro lado. No se trataba de desconfiar de él, sino de confiar en mí misma y en las reglas que me mantenían a salvo. Esa fue la diferencia brutal, sutil y monumental. Donde Javier veía un desafío a su autoridad, David veía simple sentido común. Caminamos bajo la lluvia fina hasta mi casa, compartiendo un paraguas que era claramente demasiado pequeño para 2 personas. Nos empapamos un poco, y reímos. Al despedirse en la puerta, con un «ha sido un placer», Sofía sincero, no hubo presión por un beso, solo la calma de una compañía que podía terminar ahí o podía continuar, sin dramas. Subí las escaleras sintiendo un peso familiar en el pecho, pero lo identifiqué al instante. No era ansiedad,
Era el latido acelerado de una esperanza que no me aterraba. Sabía que podía amar de nuevo, no con la entrega ciega de antes, sino con los ojos bien abiertos, eligiendo cada paso, sin ceder el mapa de mi vida. El miedo estaba ahí, sí, pero ahora compartía espacio con la certeza de que, si todo se derrumbaba, mis cimientos aguantarían. Al cerrar la puerta de mi casa, el silencio me recibió como un amigo. Ya no era el silencio vacío de la espera, sino uno pleno, habitado por mí. Había redecorado cada centímetro. Donde antes había un sofá enorme e incómodo que Javier eligió, ahora había 2 butacas acogedoras junto a una estantería llena de mis libros. Las paredes, antes de un blanco impersonal, ahora tenían un tono azul suave, el color del mar en calma. Había cambiado hasta la cama. Este espacio ya no era la casa donde él planificó irse, una idea que durante meses envenenó las paredes. Era la casa donde yo decidí quedarme y empezar de nuevo. Cada mueble, cada objeto, contaba la historia de mis elecciones, de mi gusto, de mi comodidad. Era mi refugio, mi taller, mi territorio. Mientras preparaba una infusión, revisé el correo en mi teléfono. Entre los mensajes del grupo de finanzas y un recordatorio del dentista, un asunto sobrio destacó: notificación de cierre de cuenta Banco Unión. El corazón me dio un vuelco seco, un eco automático de otro tiempo. Abrí el mensaje. Era escueto, formal. Confirmaba que, tras cumplirse todos los requisitos legales y los plazos estipulados, la última cuenta conjunta que mantenía con Javier había sido cerrada de manera definitiva. Me quedé quieta, con la taza caliente entre las manos, mirando la pantalla. No sentí alegría desbordante, ni triunfo. No hubo ganas de llorar. Fue una sensación más profunda y más silenciosa. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire de mi casa, y con un clic suave, archivé el correo. No hacía falta celebrar, no era un momento para fiestas ni brindis. A veces, la verdadera victoria, la que sella una paz duradera, es el silencio administrativo que confirma, sin lugar a dudas, que un vínculo tóxico está oficialmente, burocráticamente y para siempre, terminado. Era el punto final en un párrafo de mi vida que ya había reescrito por completo. El aroma a manzanilla de mi infusión se mezclaba con el olor a lluvia reciente que entraba por la ventana entreabierta. El silencio administrativo del correo del banco aún resonaba en mí, no como un eco, sino como el zumbido de un nuevo comienzo. Me senté en una de mis butacas, la taza caliente entre las palmas, y dejé que la memoria, no como un fantasma, sino como una archivera, trajera a colación el instante preciso en que todo comenzó a desmoronarse. Hoy, con la distancia, comprendo que aquel martes cualquiera, aquel simple recado de llevar el móvil roto de mi marido al técnico, fue el acto que, sin yo saberlo entonces, me devolvería el control de mi vida. Entonces, aquella frase fue un hachazo. Protéjase. Sonaba a amenaza, a un peligro inminente y tangible que yo no podía ver. Hoy, con la distancia que da haber reescrito cada una de mis fronteras, entiendo que protegerse no es solo cambiar contraseñas o bloquear a alguien. Es aprender a mirar de frente la realidad, por dolorosa que sea, y tomar decisiones desde la información, no desde el miedo. Es el acto más radical de amor propio, dejar de entregarle a otro las llaves de tu propia seguridad. Pienso en lo fácil que es, en una relación, dejar que una persona controle todo porque es más hábil, porque tiene más experiencia. Yo lo hice. Cedí gustosa, confundiendo el control con el cuidado, el déjame a mí, que yo me encargo con una muestra de amor. Ese desequilibrio, tan sutil al principio, se convirtió con los años en un arma silenciosa. Un móvil siempre boca abajo, un banco siempre en manos de uno solo, una casa comprada con ahorros de 2 pero con papeles entendidos por 1. Eran pequeñas abdicaciones que, sumadas, formaron la jaula de la que tuve que escapar. Y sin embargo, la tecnología no fue el enemigo. Fue la herramienta que me permitió ver la verdad. El mismo dispositivo que Javier usaba para esconderse, para ocultar sus cuentas paralelas y sus conversaciones en apps que se camuflaban entre carpetas de herramientas, terminó exponiéndolo. El técnico que recuperó los datos, el empleado del banco que me explicó con paciencia las transferencias irregulares, la abogada que descifró la maraña de propiedades a nombre de testaferros. Todos formaron parte de una cadena de auxilio que solo se activó porque yo,
en un último y desesperado acto de fe en mi propia intuición, decidí no mirar hacia otro lado. Decidí llevar ese teléfono roto, desobedeciendo por primera vez una orden que buscaba, precisamente, que no viera. Ahora, en la tranquilidad de mi salón, con las paredes de un azul que yo elegí, miro hacia atrás no con rabia, sino con una lucidez que antes me estaba vedada. El taller que empecé con aquellas mujeres no fue solo una forma de ayudar, fue la confirmación de que mi historia no era única. Era un patrón. Y los pequeños triunfos que ellas me contaban, el acceso a una cuenta, la comprensión de un contrato, el simple acto de preguntar sin temor, eran ecos de mi propia liberación. Eran la prueba de que el valor, una vez encontrado, se multiplica. Por eso, si alguna vez sienten que algo no cuadra, aunque todo parezca normal en la superficie, escuchen esa voz. Es un músculo que han adormecido, no un instinto equivocado. Revisen los extractos, pregunten por qué hay apps que no conocen, pidan ver por escrito lo que siempre les explican de palabra. No esperen a que un técnico, un extraño en un local lleno de cables, les diga protégase para darse cuenta de que están en peligro. El acto de protección comienza mucho antes, en la pregunta que se atreven a formular, en el documento que exigen leer, en el espacio personal que se niegan a ceder. Mi marido podía borrar mensajes, ocultar transferencias y romper pantallas, pero no pudo borrar lo que dejó registrado en la nube a la que tanto confiaba sus secretos, ni en los servidores del banco, ni en la memoria de quienes, como yo, decidimos despertar. El día que decidí mirar, la sangre se me heló, sí. Pero en ese mismo instante, empecé a calentar algo que él llevaba años enfriando con sus mentiras y su condescendencia, mi valor, mi dignidad y mi derecho a no ser la última en enterarse de la vida que, se suponía, compartíamos. Y eso, descubrí, es un calor que ya nunca se apaga.